viendo el teatro... Dejadme, Albert, que escuchemos al público y ahora te doy la palabra. Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio García y estoy en representación de la Asociación Nacional de Desempleados, ADESOR. Yo no puedo estar más de acuerdo que con la intervención que ha tenido el señor Chinin, de que efectivamente los actores sociales nos están ahora representando una obra que, si no fuera por tragicómica, pues podría ser hasta divertida. La cuestión es que estamos hablando de una situación en la que los sindicatos, descaradamente, y en contra de lo que decía, de que todas las huelgas tienen un objetivo, yo creo que en este caso esta huelga tiene más de un objetivo. Y para mí, además, el principal objetivo, y creo que para nuestro colectivo también, es lavar la imagen frente a la sociedad que están teniendo estos sindicatos, que están convocando una huelga que está viniendo con mucho tiempo de retraso y que no está haciendo más que seguir las pautas que el Gobierno ya marcó al asumir con retraso la situación de crisis que tenemos. Mire, me van a perdonar antes de que intervengan, que seguro que van a tener mucho más tiempo que yo. Adelante. Y de verdad que yo a lo mejor no sé si podré intervenir más. Lo que sí quisiera terminar de decir es que a mí me encantaría, y sobre todo porque soy padre de familia, tengo 2 hijos, además en edad escolar, mi mujer y yo estamos los 2 en situación de desempleo, no tenemos ningún tipo de ingreso ni subsidio, encima además estamos soportando unas pérdidas de una empresa que montamos y que hipotecamos nuestra casa, nuestros sueños y nuestro esfuerzo, y que estamos jugando el futuro de mis hijos y mis propios bienes para que cualquier día no podamos ya sostener más esta situación. Hoy mismo he ido a hablar a ver si puedo rescatar un poco más de un plan de pensiones que tenía hace 25 años, que es lo que me está dejando un poco, por lo menos, permitir que mis hijos coman. A lo que yo voy, y además me avergüenza, y creo que además hay gente sensata en este país que yo la ha planteado, como puede ser el señor Abadía. A mí lo que me avergüenza es cómo realmente nadie, ningún interlocutor social, se plantea realmente sentarse a trabajar juntos, todos, por buscar una solución. Esto lo resume un amigo mío, una persona de la calle, que lo define, que en este país todo el mundo va a lo suyo, menos yo, que voy a lo mío. Albert. Bueno, yo creo que, y en respuesta a esto, yo creo que el problema de este país es que somos un país atrincherado y con mucha mediocridad. Mediocridad en los agentes sociales, en los agentes políticos, y evidentemente cuando tienes a Díez Ferrán sentado en una mesa, cuando tienes a estos sindicatos sentados en la otra y a Zapatero en medio a Corbacho, y evidentemente la oposición, pues que también a veces no está a la altura, pues tenemos lo que tenemos. Pero yo, volviendo a lo del teatro, o a la obra de teatro, la película, aquí hay varios actores interesados en que sea así. Hemos dicho, os hablo antes de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre, yo creo que ella también juega su papel, es decir, ser la diana de todos los acosos y derribos, de todos los ataques de los sindicatos, ya le va bien, porque como decía, para ella no deja de ser un mérito. Para los sindicatos que salga Esperanza Aguirre es fantástico, porque en vez de atacar al gobierno, ataco a Esperanza Aguirre. Y por otro lado, el otro día vi un cartel de la manifestación, convocando la huelga y la huelga general de la manifestación, y claro, veo un cartel donde sale Díez Ferrán y pone, así no, y el que está en el cartel no es Zapatero, ni es el ministro de Economía, es el de la patronal. Entonces, no, Zapatero, la fotografía, a ese que no simplifiques las cosas, que es simbólico, Roberto. Pero no seas demagógico. Es que lo simplificas. No lo simplico yo. Estoy diciendo las huelgas generales se le hacen Roberto, me dejas acabar. Roberto, lo que estoy diciendo y ratificando de lo que se ha hecho en esta mesa es que es un teatro donde hay actores interesados en el teatro. Y mientras hay gente que tiene en casa ni un ingreso y está en el paro. Eso es lo que estoy diciendo. Ya, pero mira, yo soy más realista que tú y a mí me gusta también personalizar. Y sí, el responsable de la situación económica que tiene España es el presidente del gobierno. Hombre, y sí, Esther, nos ha costado son medidas Roberto, pero lo hemos conseguido, ¿eh? Son medidas, perdona, yo lo reconozco. Lo llevo diciendo muchísimo. Las medidas, no tenemos con qué estar trincherado porque sabéis perfectamente que sabéis perfectamente que por mucho, mire, yo solo voy a intentar decir muy claro, por mucho
que el presidente del gobierno hubiera reconocido hace 3 años la crisis, le puedo asegurar que la sangría en el mercado de trabajo se hubiera producido exactamente de la misma manera. Entonces despedimos al presidente. A mí me gusta para nada. La reforma laboral llega hace 3 años. En vez de ahora hubiera sido lo mismo. Pues despídele o que convoque elecciones generales. Público, yo te digo lo que hubiera ocurrido. Perdón, vamos a ver, pero si es que lo que acaba de decir tiene más razón que un santo. Mire, yo soy desempleado, pero vengo de una empresa que he tenido que cerrar. Yo era un empresario, pero mi formación profesional, yo soy técnico en electrónica. Es decir, yo lo primero que hago es diagnosticar una situación cuando a mí se me presenta. Entonces, si yo ese diagnóstico lo hago tarde... Nos la vamos un reacción momento a viene publicidad, tarde. perdóneme, le devuelvo la palabra y seguimos. El modelo sindical a mí me parece un absoluto y total fracaso. Es antediluviano, he dicho que está en el búnker, son cúpulas absolutamente burocratizadas de gente que se ha pasado su vida y ha hecho ya de la representación de sus compañeros un oficio, lo cual me parece verdaderamente alucinante. En resumen, muy lejos de lo que era el sindicalismo que algunos incluso soñamos en los primeros tiempos de comisiones obreras. Yo creo que lo que se está jugando el sindicalismo el día 29 es la propia supervivencia de ese sistema. Bueno, una de las cosas que a mí me han abochornado fue esa representación sindical de 16.000 liberados. La verdad es que a uno eso se le abren las carnes un poco, ¿no? Pero cuidado, esa especie de teatro se compadece con el que tienen también los empresarios. Quiero decir que a mí las cúpulas tanto de los sindicatos como de la COE me parece que son en estos momentos no manifiestamente mejorables, sino que había que efectivamente esas dos cúpulas, esa manera de trazar lo que son las relaciones laborales en España, dejarlas atrás de una vez por todas. O sea, estos sindicatos han demostrado que no valen, pero es que esa COE ha demostrado que tampoco vale. Y la verdad me parece tan escandaloso lo de Toxo y lo de Méndez como lo de Díaz Ferrán, que siga al frente de la COE. Y eso me parece que lo están pensando el conjunto de la sociedad española, más allá de los trabajadores. Creo honradamente, y me gustaría que hubiera un fracaso tremendo, por una razón muy simple. No porque no crea en el sindicalismo, que creo que es absolutamente esencial. En lo que no creo es en esta manera de hacer sindicalismo, ni por parte de los sindicatos, y no creo en esta manera de representar a los empresarios por parte de los empresarios. Dejadme Chani, ahora te doy la palabra, Carmelo. Que le pase la palabra al público y ahora te doy la palabra, Esther. Bien, sí, yo creo que se está definiendo en la mesa muy bien y muy claramente la situación actual. La cuestión es que yo no sé a estas alturas por qué nos sorprendemos que durante tanto tiempo los sindicatos y el gobierno hayan ido de la mano. Quiero decir, UGT mismo no es un sindicato adscrito al gobierno. Quiero decir, lo normal es que en esas fotos aparezcan sindicatos y gobiernos, y eso es normal. La cuestión viene a partir de cuándo se da el giro. El giro se da a partir de que les toca el bolsillo a los sindicatos. Es ahí, nada más. Es decir, lo que yo decía antes de que cada uno va a lo suyo, menos yo que voy a lo mío, los sindicatos realmente se les viene demandando ya hace años el que se saliera a la calle y el que se reivindicara que la sociedad está pasándolo muy mal. Mire, que está pasando la crisis más grande desde el 29. Nos podemos pasar toda la noche, si y quiere, perfecto. poniendo a pingar Correcto. a los sindicatos. Perfecto. Si es que, pero al final, de hecho, yo lo que me ha gustado, lo que usted Sí, si yo quiero ser constructivo también, si es que es donde yo voy, no va a precisamente. generar empleo en este país. Pues claro no va a que no. generar empleo una reforma laboral. Porque Claro que no. el problema de España, Claro. usted lo sabe bien, que lee mucho Santiago Niño Becerra, Claro. es Y a muchos qué otros. nos dedicamos en este país, a qué se dedica nuestra economía. Y esa es la cuestión. Esther, No, Por pero es mucho que, se reforme perdón, el mercado quería laboral, poner un por muy breve, mucho que se de reforme. verdad, medio minuto. Es que, igual que sucede con el señor del Bosque, cuando hablamos de la selección española de fútbol, aquí somos muchos, somos como 40 millones de presidentes del gobierno. Yo estoy en la calle todos los días y la única conversación que oigo entre la gente en el mercado, en el supermercado, es de hablar de la situación económica y de lo que habría y de lo que no habría que hacer y de que estamos vendidos a unos y a otros. A mí, hay muchas cosas que me entristecen y sobre todo cuando miro un poco hacia adelante, lo que le va a venir, la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero lo peor es que hay mucha gente tiene el instrumento o piensa que sabe qué tecla hay que tocar para que la economía se empiece
a activar. No, yo lo que quiero... Roberto, por favor. Economía Roberto, por favor. Respetame los turnos porque esto es una mesa. No estás tú solo. Esther, adelante. Esther, por favor. Pues que cogemos yo. Esther, adelante. No, dos cuestiones. Nos decía usted que es verdad que el PSOE y UGT pues van de la mano. Han ido siempre de la mano. Pero solo recordarle que Nicolás Redondo le planteó a Felipe González una huelga contra el gobierno, clarísimamente contra el gobierno, que en fin hizo temblar las estructuras de lo que estaba haciendo, de la política que en ese momento hacía Felipe González. Y yo comparto, claro, evidentemente, provocó tanto que le llevó a dimitir y todo lo que ya sabemos. Yo, en lo personal, creo que en las energías renovables hay que subvencionarlas. Lo que ocurre es que hay que ser un poco más fino hilando. Yo creo que, por ejemplo, a la fotovoltaica se les fue de las manos la subvención, por ejemplo. Pero creo que es bueno que un país apueste por las energías renovables, creo que es bueno. El punto en el que hay que poner la intensidad de esa subvención es lo que es discutible. Y estoy de acuerdo en que las circunstancias han terminado demostrando que la energía nuclear, pues hay que replantearse el futuro de la energía nuclear de una forma seria, una forma que nos permita asegurar que somos adelante el público. Hay que apostar. Entonces, al final, por lo menos, parece que todos coincidimos en que el gasto no se está empleando de la forma más coherente. No se están haciendo inversiones de cara a futuro, inversiones. Las energías renovables lo son, Lo son, de cara al futuro. Lo son. Sí. Y algunos países incluso consideran que España es un ejemplo. La verdad es que ahora mismo yo creo que no es el debate. Sí me gustaría, si tuvieras más tiempo, rebatirte con a lo mejor teorías que han dicho por ahí, como el señor Vázquez Figueroa y demás. Pero vamos al coste de la vida. Yo creo, por eso digo que no es el momento del gobierno. O sea, no es el momento de esa discusión. A pesar de que la renovable las hubiera apoyado el señor Algor, pero ya digo que de verdad que ahí hay mucho que cortar. A lo que voy es que tenemos que plantearnos, el gobierno, los que tienen capacidad, los interlocutores sociales, la sociedad entera, tiene que plantearse, y lo dice además todo el mundo que tiene, perdón, lo dice todo el mundo que tiene peso, que las estructuras hay que cambiarlas, tienen que evolucionar. Tal como está planteado el sistema económico y político de muchos países, pero de España, que es lo que nos preocupa, hay que replantearlo y hay que ir a los orígenes. Hay que quitar lo superfluo y enfocar la inversión en... porque todos coincidimos que no vamos a arreglar el problema de hoy para mañana. Tendremos que pensar al medio y al largo plazo. Y tendremos que pensar en que hay que activar la economía. Y activar la economía, aparte de la inversión de las empresas, hay que darle infraestructuras de energía, hay que capacitar de un montón de cosas que aquí... Hay que gobernar pensando en la gente. Entonces, y además, lo más importante es que yo pienso que en esta situación, ya que incluso algunos dicen todavía de precrisis, o sea... porque piensan que todavía nos queda un poco hasta que lleguemos a tocar fondo, que hay que acortar los gastos superfluos y que tenemos que ir a una economía de ama de casa. Y se lo voy a decir, y aviso a la Cámara, me voy a poner de pie para esquematizar una cosa, es decir, yo, señores, que ustedes van vestidos todos con unos trajes maravillosos, que yo, de verdad, se me caen, o sea, me encantan, yo voy vestido con apenas 15 euros, incluidos los calzoncillos. Por favor, que yo tengo luz y tengo aire acondicionado en mi casa y calefacción que no la puedo encender, porque es que no tengo ni para pagarlo. Y lo tengo porque lo he tenido. Muy rápido, que quiero pasar a otro tema. Por hacerlo muy simple, en una empresa, en una casa, como decía el interviniente, en cualquier lugar uno se plantea ingresos y gastos. Y aquí, evidentemente, si no tenemos más porque los bolsillos están vacíos, porque somos más pobres, no solo podemos pedir a la gente que ingrese más, tendremos que reducir los gastos, como hace una empresa cuando cierra sucursales, como hace una familia por no ir de vacaciones, o por no venderse el coche, o por ajustarse. Es que estamos hablando de cosas que no son impuestos de ricos, perdón. Yo estoy de acuerdo que a los ricos se le puede subir los impuestos, muy bien. Pero, ¿el IVA es un impuesto de ricos? ¿El hidrocarburos para pagar el coche, ir a trabajar, o ir a buscar a los niños al colegio, o un conductor, un camionero autónomo que no llega a final de mes? ¿Eso es de ricos? Eso nos lo están vendiendo como impuestos de ricos, que es la gran recaudación. Y el IRPF de los 120.000 es el chocolate del loro. Aquí sé que es el chocolate del loro porque el tramo que supone es mucho menor al IVA y a los impuestos que gravan a las clases medias y a los más desfavorecidos. Porque el que tiene más, pagar del 16 al 18 de IVA,
le hace poco. El que tiene menos, pagar 20 euros más de luz, como decías, pagar 20 euros más de calefacción o de gas, o pagar 20 euros más de una factura de IVA, le supone la quiebra en su familia o pagar el colegio de sus hijos. Entonces yo creo que es tan sencillo como restar de un lado y a los otros incentivar a que consuman.